Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Es Viral, pero no bíblico. Solamente que en este caso vamos a hacer un video que fue viral y es bíblico. Eh, Solo que fue muy controversial cuando salió y sigue siendo controversial cada vez que se lo ve. Hoy voy a reaccionar a un video del pastor John Piper que dice algo bíblico, pero controversial, porque hoy en día, como bueno, vengo hablando varios videos atrás, hoy en día se está haciendo un énfasis en que todos somos pecadores y se está haciendo un énfasis en una gracia impotente. Si quieres entender lo que me refiero con la gracia impotente, puedes ver el video anterior en el que reacciona un pastor que dice, estoy esclavizado a la pornografía, nunca la vas a poder dejar, pero bueno, Dios me sigue usando, Dios me ama, ¿no? Hoy se está haciendo mucho énfasis en la gracia impotente, la gracia que no, que perdona, pero que no capacita para obedecer. Entonces viene el pastor John Piper y dice algo completamente choqueante para todo el mundo evangélico, no solo para la tradición reformada en la que él se mueve o es más conocido, sino para toda tradición cristiana, ¿no? Él comienza a hablar algo que, si bien está en la Biblia y se predica, es sumamente olvidado y minimizado hoy en día, que es la obediencia cristiana, que la verdadera fe que salva es una fe obediente. Sé que esto está en la Biblia, por eso es bíblico, sé que esto está en las confesiones, pero si está en las confesiones, ¿por qué fue tan llamativo y por qué lo acusaron de hereje a John Piper con el video que vamos a ver ahora? Así que quiero que prestemos atención. Todo el tema, la discusión, no quiero decir escándalo, pero sí fue muy llamativo. Comenzó hace estamos en 2025, hace unos 7 años, creo que fue los 500 años de la Reforma Protestante. Y se empezaron a escribir, obviamente, libros celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Y hay bueno, yo creo que no es pastor, pero creo que es un profesor de seminario, se llama Tom Schreiner. Y Tom Schreiner escribió un libro, Sola Fide, o sea, solo fe. Y entre las personas que les tocó comentar y recomendar el libro estaba John Piper. Entonces, en plena celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, John Piper comenta un poco sobre el libro de Sola Fe y el comentario que hace Piper es muy fuerte. Si este es el libro, una serie de las 5 solas: sola gracia, sola fide, solo Cristo, soli Deo gloria, bueno, las 5 solas, ¿sí? Y John Piper comenta esto, dice, lo que esto significa es que este libro trata sobre tesoros de importancia inconmensurable. Viene hablando de la justificación por fe. La infinitud no puede medirse y hay cosas infinitas en juego, dice ahí. Como dice Tom Schreiner, el libro, este libro que está aquí, aborda una de las cuestiones fundamentales de nuestra condición humana. ¿Cómo puede una persona estar en lo correcto con Dios, ser justificada, entrar en una correcta relación con Dios? Porque dice que este libro es de importancia inconmensurable. La sorprendente respuesta, dice John Piper, es sola fide, solo por la fe. Hasta ahí todo bien, gracias Señor, espectacular. Y todo cristiano genuino afirma eso. Somos justificados solo por la fe. Entramos en una relación correcta con Dios solo por la fe. Pero miren lo que dice John Piper aquí en plena celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Pero asegúrate de escuchar esto con atención y precisión. Dice estar en lo correcto con Dios solo por la fe. No dice alcanzar el cielo solo por la fe. Y esto es lo choqueante, ¿sí? Mire lo que continúa diciendo. Hay otras condiciones para alcanzar el cielo, pero ninguna otra para entrar en una relación correcta con Dios. Aquí fue el boom. ¿Cómo? Porque generalmente se resume a que uno cree en Cristo y ya es salvo, ¿no? Y ya va a entrar al cielo porque cree en Cristo. Y es cierto, el problema es que hay que definir qué es creer, qué es tener fe. Y aquí John Piper dice, presta atención. Ser justificado es solo por la fe, pero para entrar al cielo, hay otros requerimientos. Dice, somos justificados solo por la fe, continúa en el tercer párrafo, pero no por una fe que está sola. Una fe que está sola no es una fe en unión con Cristo. La unión con Cristo, dice Piper, nos hace partícipes de su perfección y poder mediante la fe.
Y en unión con Cristo, la fe es viva y activa con el poder de Cristo. Esta fe siempre obra por amor y produce la obediencia de la fe. Ahí está hablando el tema de la obediencia. Y esa obediencia imperfecta hasta el día que muramos, ¿sí? Es una obediencia que a veces caemos, todo eso, no es la base de la justificación. Y aquí aclara Piper, esta obediencia no es la base de la justificación. Yo no soy justificado por la obediencia que hago, sino que la obediencia es un fruto, una evidencia, perdón, y fruto necesario de la justificación. En este sentido, el amor y la obediencia son requeridos para los creyentes, pero no para la justificación. Está súper claro. Es decir, es requerida, perdón, para el cielo, pero no para entrar en una correcta relación con Dios. No sé qué piensan de eso, pero él no está negando la justificación solo por fe, sino que está atacando algo que se está mal entendiendo tal vez en el mundo evangélico. Solo por fe entramos en una correcta relación con Dios. Espectacular. Pero ahora tenemos que ir un poquito más allá. Una vez que creí, ya está. No hay nada más en la vida cristiana. La obediencia es opcional. Tenemos que decir, como lamentablemente se suele decir en ciertas tradiciones evangélicas, el que cree dará fruto o algo así automáticamente. Y John Piper dice, no, si tú quieres entrar al cielo, si alguien quiere entrar al cielo, pues tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Vamos a ver un video donde él vuelve a hablarlo. Miren lo que dice John Piper. Este está en su página, Desiring God, en YouTube. How do you get into heaven? Está la pregunta. ¿Cómo entras al cielo? Esa es la pregunta. ¿Cómo una persona entra al cielo? You don't get into heaven by faith alone. Eso fue lo choqueante. Tú no entras al cielo por la fe sola. Eso fue lo que puso en alerta a todo el mundo evangélico. ¿Qué está diciendo Piper? Está negando la salvación solo por fe. No está negando la salvación solo por fe. Simplemente que la salvación es mucho más amplio de que creí, que el concepto de creí, que nací de nuevo. ¿Sí? La salvación implica más cosas. Miren lo que dice. You get justified by faith alone. You get into a position where God is 100% for you by faith alone. And in order to get into heaven, that faith must bear the fruit of love. ¿Lo ven? Está súper claro. No niega la justificación solo por fe. Pero para entrar al cielo es necesario, los frutos son necesarios, no son opcionales. ¿Sí? Son necesarios los frutos, la fe debe producir los frutos del amor. Pursue the holiness without which you will not see the Lord. Ahí menciona un pasaje, creo que es Hebreos, ¿sí? Seguid la santidad, buscad la santidad, porque no vas a ver al Señor. Se lo está diciendo a cristianos. Put to death the deeds of the body, and you will live. Ahí menciona Romanos 8, ¿sí? Haced morir las obras de la carne y viviréis. Está muy claro, le está hablando a cristianos, le está hablando a la voluntad de los cristianos. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hagan morir las obras de la carne para que vivan. Y uno puede decir, pero John Piper, yo nací de nuevo, ya tengo vida. Sí. Pero hay una salvación que alcanzar todavía, y lo dice Pedro bien claro también en su carta. So, essential to the Christian life and necessary for final salvation. ¿Lo ven? Y necesario para la salvación, lo esencial para la vida cristiana y necesario para la salvación final. Miren lo que dice. Is the killing of sin, mortificación del pecado, and the pursuit of holiness. y seguir la santidad. Mortificar el pecado y seguir la santidad. Hebrews 12:14. Y menciona dos pasajes bíblicos que están súper claros. Mortification of sin, sanctification and holiness. What makes it? ¿Sí? Mortificamos el pecado, crecemos en santidad, crecemos y buscamos la santificación, ¿no? O sea, está muy claro. Y aquí va a preguntar, ¿qué es lo que hace posible que yo pueda obedecer? Possible for you to kill sin
pursue holiness, ¿Qué es lo que hace posible que un cristiano pueda seguir la santidad y matar al pecado? ¿Qué es lo que hace posible? which are essential for going to heaven. Lo cual es necesario para ir al cielo. Lo estoy repitiendo por si alguno no puede leer los subtítulos. We put sin to death and we pursue holiness from a justified position where God is 100% for us. Already! By faith alone. Muy, muy, muy claro. En otras palabras, se nos ordena matar el pecado y crecer y seguir la santidad, porque ahora ya podemos hacerlo. Se nos ordena lo que Jesús ganó por nosotros. Entonces estábamos muertos en delitos y pecados, por gracia fuimos salvados. Él nos dio vida. Y ahora el que ha sido justificado puede obedecer y tiene que obedecer. Ese es todo el mensaje del cristianismo, está en toda la Biblia, y el pastor Piper aquí lo dice de una forma muy clara. ¿Por qué podemos obedecer y por qué se nos manda obedecer? Porque ya fuimos justificados solo por fe. Y esa obediencia es necesaria para entrar al cielo. El problema que nos cuesta, el porqué o la razón de por qué nos cuesta entender esto y nos chocó, es porque creemos que fe, reducimos el significado de fe a simplemente creer, creer cosas correctas de Jesús, estar de acuerdo con la enseñanza doctrinal o bíblica, ¿sí? Pero la palabra creer engloba más que eso. No estoy diciendo que no es eso, sino que engloba más. La palabra fe bíblicamente engloba el creer, ¿sí? Que Jesús es el Mesías, implica la confianza absoluta en Él y la fidelidad a Dios, obras de obediencia, porque confío en su palabra y creo que Él es el Señor, el Rey, el Mesías, el prometido desde Génesis 3 en adelante por todos los profetas y todo eso, ¿sí? Él es el cumplimiento, Él es el Mesías. Entonces, creer en Jesús significa creer que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Confío plenamente en Él, en todo lo que promete, en todo lo que ordena y en todo lo que advierte, y por lo tanto le soy fiel, debido a que Él es el Señor y tiene toda mi confianza por quién es Él, entonces le soy fiel. Esas tres cosas implican la fe que salva. Si quitamos una, no tenemos una fe que salva. Y esto no es algo mío, lo dicen muchísimos autores y maestros y profesores, en este caso fue John Piper, ¿sí? Miren lo que dice aquí la Biblia de Estudio Vida Plena, hablando sobre Abraham. Dice, por cuanto Abraham tenía una fe en Dios que se expresaba en obediencia, se le declara como magno, enorme ejemplo de la verdadera fe salvadora. Cualquier clase de fe que no implique obediencia a Jesús como Señor, no es la clase de fe que Abraham tenía y en consecuencia no es la verdadera fe salvadora. Esta es una Biblia de estudio, vida plena. ¿Sí? La fe que salva es una fe que se expresa en fidelidad, en obediencia a Dios. Eso está en un artículo sobre Abraham y la fe en la página 24 de esta misma Biblia. Luego dice en la página 27, en el Antiguo Testamento la fe denotaba dos cualidades, confianza en, seguridad en, y la segunda cualidad era fidelidad a tal persona. Así que creer significa perseverar en la confianza y en la fe al manifestar una fidelidad obediente. ¿Lo ven? La fe que salva es una fe obediente, es una fe fiel. Su corazón se volvió a Dios en confianza, hablando de Abraham, en obediencia y en sumisión constante. Ese es un comentario sobre Génesis 15, 6. Está muy, muy claro. Luego hay otro autor que ya falleció, él se llama Michael Heiser, escribió un libro de Unseen Realm, el reino imperceptible, el reino visible, hablando de todo el reino
espiritual y explica lo siguiente. Miren lo que dice en la página 153. La salvación en el Antiguo Testamento significaba amor exclusivo por Yahvé, por el Señor, por Jehová. Se debía creer que Yahvé era el Dios de todos los dioses, confiando, miren ahí, creer, confiar, está subrayado, está resaltado con amarillo, en que este Dios altísimo había elegido una relación de pacto con Israel, dejando de lado a todas las demás naciones. La ley era el medio para demostrar ese amor, esa lealtad. Ahí lo tienen, creer, confiar, lealtad. La salvación no se obtenía por mérito propio. Yahvé, Jehová, fue quien inició la relación. Él eligió a Israel. Su elección y promesa de pacto debían ser creídas. Dice, la lealtad creyente de un israelita se manifestaba a través de la fidelidad a la ley. ¿Lo ven? Siempre fue así. Continúa más adelante en la página 154. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Creer en el Evangelio significa creer que Jehová, el Dios de Israel, vino a la tierra encarnado como hombre, murió voluntariamente en la cruz como sacrificio por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Ese es el contenido de nuestra fe en este lado de la cruz, dice Heiser. Nuestra lealtad creyente, otra vez, se demuestra mediante nuestra obediencia a la ley de Cristo. No podemos adorar a otro. La salvación implica lealtad creyente, lealtad fiel, lealtad que confía en Cristo, quien fue y es el Dios visible. Y no hay salvación en ningún otro hombre. Por eso, páginas antes, él dice, el núcleo de la salvación en la teología bíblica de Génesis a Apocalipsis, en ambos testamentos lo dice ahí, es lealtad creyente a Jehová. Tenemos una Biblia, tenemos a Piper, tenemos una Biblia, tenemos a este profesor muy preparado en lo que es el Antiguo Testamento. Y luego tenemos un comentarista, F. Bruce, comentando la epístola a los Hebreos, dice, la fe y la obediencia son inseparables en la relación del hombre con Dios. Si la narración patriarcal, ¿sí?, dice que Abraham fue justificado porque creyó a Dios, en otro lugar, Dios confirma a Isaac la promesa hecha a Abraham. Y dice, ¿cómo describe Dios la fe de Abraham? Por cuanto oyó a Abraham mi Dios y guardó obediencia, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y leyes. Y continúa F. Bruce, él no habría obedecido el llamado divino si no hubiese confiado en la palabra de Dios. Su obediencia era la evidencia externa de su fe interior. La fe y la obediencia son inseparables, dice F. Bruce. Está súper claro. Esto no es una idea del pastor Piper, no es una idea de los que hicieron la Biblia, los comentaristas de la Biblia Vida Plena, de F. Bruce, de Michael Heiser. Está claro en toda la enseñanza de la Biblia y Jesús lo enseñó. Miren lo que dice Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice, hermanos, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es lo que dijo John Piper. ¿Cómo entras al cielo? Repite lo que Jesús dice en Mateo 7:21. El que hace la voluntad de mi Padre, hacer, obrar, obedecer, guardar los preceptos. Y para que quede bien en claro, porque alguien puede decir, ay, no, se refiere a los falsos maestros. Para que quede bien en claro, Jesús termina su sermón ya aplicando todo su sermón, todo lo que dijo en Mateo 7:24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es un hombre prudente que edifica bien su casa sobre la roca. El mundo, la carne, Satanás, todo lo ataca, pero permanece firme. Pero el que oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y su vida va a ser una gran ruina. ¿A quién le está hablando Jesús? Si vuelven a Mateo 5, al principio van a ver que Jesús le está hablando a sus discípulos. Subiendo Jesús al monte, dice Mateo 5, vinieron a él sus discípulos. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y sentándose comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres, a sus discípulos. Y a sus discípulos le dice, ¿quiénes van a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre. El que oye y hace va a tener una vida firme y va a poder perseverar. Pero el que oye puede estar de acuerdo, pero no hace, su vida va a ser completamente destruida.
Para que quede bien claro que no es un pasaje así nomás ajeno en la vida de Jesús, en cierto momento Lucas relata una situación, Jesús tiene una conversación y dice en Lucas 13:22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Lucas 13:24, esforzaos, wow, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esa palabra esforzaos es agonizomai, ¿sí? Y según el diccionario Vine, hay una acepción de esa palabra que metafóricamente significa contender perseverantemente en contra de la oposición y de las tentaciones. Luchar como en una competencia, forzando todos y cada uno de los nervios para alcanzar el objetivo. Jesús, la gente le pregunta, cierta persona le pregunta, ¿son muchos los que se salvan? Y Jesús no contesta diciendo si son muchos o pocos. Jesús contesta, se van a salvar los que se esfuercen, los que se agonizomai, los que agonicen. Y significa eso, ¿sí? Forzar todos y cada uno de los nervios para alcanzar el objetivo. Esa misma palabra, la que vemos aquí, agonizomai, es usada en Juan 18:36, que es traducida como pelearían. Primera de Corintios 9:25 se traduce como lucha. Colosenses 1:29, luchando. Primera de Timoteo 6:12 la traduce como pelea. Todo eso es el significado de agonizomai, de esforzarse por la salvación. Por eso Pablo, finalizando ya su vida sabiendo que iba a morir, en 2 de Timoteo 4:6 dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo, ¿cómo sabes que sos salvo? ¿Cómo sabes que vas a entrar al cielo? Y así resume la fe que salva Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, obediencia, fidelidad, obras. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo quiero que puedan entender esto, que esta es la fe que salva. Pablo mismo está diciendo, ¿cuál era su certeza? He peleado, he acabado y he guardado la fe. Esa es la fe cristiana. No es la persona que dice, he creído en Jesús, comienza a asistir a un domingo, los domingos a la iglesia, y puede ser que entre en un ministerio. Pero si toda su vida, cada área de su vida no está rendida en la confianza, lealtad, obediencia y fidelidad a Dios, esa persona no va a ser salva, no tiene una fe que salva. Pablo resume así su fe. Pablo no dice, estoy por morir, como he creído en Jesús, como sé que Él me amó, entonces estoy seguro, me voy al cielo. Pablo dice, yo sé que voy al cielo porque tuve una fe que salva, una fe que salva. Se demostró peleando, acabando lo que se me confió y guardando la fe. Esa es la fe que salva, hermanos. Lo mismo dice Pedro. Miren, les estoy mostrando muchísimos pasajes para que entiendan de que no es algo así nomás sacado de arriba o una nueva verdad. Segunda de Pedro 1:1. Pedro comienza, Simón Pedro, siervo del apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Le está hablando a los cristianos que han alcanzado, no hicieron nada, recibieron como si fuera por suerte, por lotería, por suerte, por la obra, vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, alcanzamos nosotros una fe preciosa, ¿sí? Salvo por gracia, justificados solos por fe. A los cristianos que les está escribiendo Pedro, les dice, como tienen todo el poder, las promesas y los recursos del cielo, eso está en el versículo de 3 al 4, Pedro le dice a los cristianos, poned toda diligencia por esto mismo, porque tienen todos los recursos del cielo. Añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pongan toda diligencia. Le está hablando a cristianos que fueron justificados solo por la fe. Pero el que no tiene estas cosas, dice Pedro, tiene la vista muy corta, es ciego, olvidó la purificación de sus antiguos pecados. ¿Lo ven? Le está hablando a personas
cuyos antiguos pecados fueron purificados. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, ¿a qué se refiere con esta manera? Poniendo toda diligencia en crecer en la fe, en crecer en el conocimiento de Dios. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Juan dice lo mismo en 1 de Juan 2:28. Hijitos, le está hablando a cristianos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cuál es tu confianza en el día cuando nos encontremos con el Señor? Que permaneced, lo imité, le obedecí, confié, guardé su palabra, que es todo lo que dice Juan en su primera carta. Entonces lo enseña Pablo, lo enseñó Jesús primero, lo enseña Pablo, lo vimos en Pedro, lo vimos en Juan. Y ahora miren lo que dice Santiago. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Le está hablando a cristianos para que seamos primicias de sus criaturas. Y más adelante le dice, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es el sermón del monte. A cristianos les dice que debemos hacer la palabra para no engañarnos. Por eso, en Santiago 2:14, él pregunta, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué salvación está hablando Santiago? ¿De convertirse, de ser justificado? No, 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 no. La fe que salva es una fe obediente, dice Santiago, y le está hablando a aquellos que ya nacieron por la palabra de verdad. ¿Lo ven? Lo que dijo John Piper fue llamativo porque se nos ha inculcado que creer en Jesús es simplemente decir Él es mi Salvador, confesar con tu boca que yo creo en Jesús y ya está. Y eso es, en la vida práctica eso es. Ahora uno puede decir, no, no, que si hay estudios, que mira este catecismo, que mira estas confesiones, mira lo que dice esta teología sistemática, espectacular. Pero en la práctica es la razón de por qué hay tantos y tantos y tantos pecados en la iglesia. Hermanos míos, si ustedes tienen fe, dice Santiago, pero no tienen obras, ¿podrá la fe salvarle? Hijitos míos, dice Juan, permaneced en él. Y Pedro dice, ustedes que alcanzaron por la vida preciosa y justa de Jesús una fe preciosa, pongan toda diligencia en crecer, en añadir, esfuércense al máximo para que no caigan y así puedan entrar al cielo. Y Pablo lo dice, yo creí en Jesús, he acabado, he guardado la carrera, he guardado la fe, ya está. Sé que soy salvo, por eso me espera la corona de justicia. Es lo mismo que dijo Jesús, es lo que está diciendo John Piper. Para que les quede más claro también, hubo un hermano que se llamó John Bunyan, creo que es del siglo XVII, escribió un libro que se llama El progreso del peregrino, donde Cristiano es el personaje principal, sale de la ciudad de la destrucción, pasa por la cruz y tiene que ir a la ciudad celestial, ¿sí? Es espectacular el libro. Intenta transmitir de forma gráfica la vida y el peregrinaje del cristiano aquí. Y mientras Cristiano, el personaje principal, tiene que llegar a la ciudad celestial, tiene que aprender cosas. Entonces va a la casa de un intérprete, otro personaje que se llama intérprete, que le interpreta, le ayuda a entender situaciones para que él pueda perseverar en la vida cristiana. Entonces, intérprete en este libro dice, enseguida llevó intérprete a Cristiano a un sitio muy delicioso, donde había un soberbio y bellísimo palacio, en cuya azotea había algunas personas vestidas de oro, y a cuya puerta vio una gran muchedumbre de hombres, muy deseosos al parecer de entrar, pero no se atrevían. ¿Sí? En el libro van a ver que el intérprete le abre una puerta y la puerta le muestra, es un palacio precioso, simbolizando el reino de los cielos, ¿no? Y gente ahí arriba como anhelando que todos entren, este... eh, pero bueno, vio muchedumbres de hombres muy deseosos de entrar, dice ahí, pero no se atrevían. Había gente que quiere entrar al cielo, pero no se atrevían. Vio también a poca distancia de la puerta un hombre sentado a una mesa con un libro y un recado de escribir, y tenía el encargo de ir apuntando los nombres de los que entraban. Además vio en el portal muchos hombres armados, ahí está la guerra, para guardar la entrada.
resueltos a hacer todo el daño posible a los que intentasen entrar. Por eso mucha gente deseaba, pero tiene miedo. Mucho sorprendió esto al cristiano, pero su asombro subió de punto al observar que mientras todos retrocedían por miedo a los hombres armados, uno que llevaba retratada en su semblante la intrepidez se acercó al que estaba sentado a la mesa diciéndole: «Apunte usted mi nombre». Y luego, desenvainando su espada y con la cabeza resguardada por un yelmo, acometió por medio de los que estaban puestos en armas, y a pesar de la furia infernal con que se lanzaron sobre él, empezó a repartir denodadamente tajos y golpes, dice. Su intrepidez fue tal que, aunque herido y habiendo derribado a muchos que se esforzaban desesperadamente por detenerle, se abrió paso y penetró en el palacio, a tiempo que los que habían presentado la lucha desde la azotea le vitoreaban diciéndole: «Entrad, entrad y lograréis la gloria eterna». Después de lo cual le recibieron gozosos en su compañía y le vistieron con vestiduras resplandecientes semejantes a las suyas. Está súper claro, hermanos. Está súper claro. Es la enseñanza bíblica. John Piper no estaba diciendo una locura, John Piper no está diciendo una herejía. El peligro está en que se nos enseñó de que creer es simplemente afirmar lo correcto sobre Jesús. Creer datos correctos de Él o creer afirmaciones correctas de Él, como que murió y resucitó por nosotros, como que nació de una virgen. Eso está espectacular. Es genial. Es necesario creer eso. Es necesario creerlo. Creer que Él es el Mesías prometido desde Génesis y por todos los profetas y el anhelado de las naciones. Pero la fe que salva es una fe obediente. Porque hay tantos pecados en la iglesia actual, en toda tradición cristiana, tradición reformada, tradición pentecostal, bautista, anglicana, metodista. eh, ¿Por qué tantos pecados? Porque se nos bombardea con que, listo, con que ya digas que crees, está bien. Y luego tratamos la obediencia como algo opcional o algo mecánico. ¿Qué es lo que decimos? Si nació de nuevo, va a obedecer, va a dar fruto, como si fuera algo mecánico. Y la Biblia no enseña eso. Juan, ¿qué es lo que dice? Hijitos míos, permaneced. Tienen que permanecer. Y Jesús y Santiago después lo enseña que los que han nacido de nuevo, los discípulos, deben oír y hacer la voluntad del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al cielo. Así que ahora quiero darte un mensaje. Estar de acuerdo con esto también es un engaño. Estar de acuerdo con esto no es suficiente. El que oye, dijo Jesús, y hace la palabra. Entonces, tómate un tiempo ahí para examinar tu corazón. ¿He estado obedeciendo? O sea, mi vida está centrada en el mundo, pero bueno, voy a la iglesia y cumplo con lo que se espera de mí, ya sea lo que yo considere sana doctrina o lo que sea, cumplo con lo que se espera que haga un cristiano en una vida, en una iglesia, en un domingo, y luego vivo centrado en mí. Si es así, estás engañado. Y ni que hablar si vives en pecado, si estás en lo que sea, en pecado, si estás esclavizado a eso, no es suficiente. No es suficiente con creer que Jesús murió por ti. Es necesario, pero necesitas la confianza plena y la fidelidad a Dios. Hermanos, la fe que salva es una fe obediente. La fe que salva es leal a Jesús. La fe que no obedece, lo dice Santiago, es una fe demoníaca. Cree lo correcto, pero no se sujeta a Dios con acciones de vida. Última cosa que le voy a decir. Jesús no ganó nuevos deseos solamente para nosotros. Porque uno puede decir que yo anhelo cambiar, yo quiero una mejor vida, yo anhelo cambiar, yo quiero cambiar. Y generalmente cuando se pregunta, ¿cómo sé si soy salvo? Se apunta a los deseos. ¿Tienes nuevos deseos? ¿Tienes deseos de abandonar el pecado? ¿Odias el pecado que antes amabas? ¿Tienes deseos de santidad? ¿Quieres servir más al Señor? ¿Quieres dejar de pecar? Y la persona que va a contestar, sí, 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 sí. Entonces, peligrosamente le decimos, bueno, esos deseos vienen del Espíritu Santo, porque un pecador no puede desear eso. Y aunque eso es cierto, Jesús no murió solamente para cambiar nuestros malos deseos en buenos deseos. Jesús efectivamente ganó una nueva vida por nosotros. Por eso, tanto Jesús como sus apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, que eran considerados columnas de la iglesia, le enseñan a los cristianos que deben obedecer.
Si estás obedeciendo, esa es tu seguridad, como la de Pablo al final de su día. Si estás siendo leal, no perfecto, pero tu lealtad suprema es Jesús, avanza, persevera. Si estás viviendo una doble vida, si estás viviendo en pecado, si crees lo correcto, pero nunca cambias, si vives pidiendo perdón, pero nunca te vuelves a la lealtad, necesitas arrepentirte genuinamente. Hermano, espero que el Señor te haya hablado, espero que puedas ver y chequear los pasajes para ver de que verdaderamente es una enseñanza bíblica. Jesús la enseñó y sus apóstoles fueron fieles en transmitirla a la iglesia. Nos vemos en el próximo episodio de Es Viral, pero no bíblico. Bueno, en este caso fue viral y es bíblico. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos.